Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Sí, soy Álvaro Cueva para servirle a usted. Y la invitación es clara. Queremos que usted conozca, que tú conozcas a sus secretarias, a tus secretarios de gobierno. ¿Por qué? Porque usted es su patrona. Tú eres su patrón. Y si no las conoce, si no los conoces, pues ¿cómo? ¿Cómo vamos a ejercer nuestros derechos? Además, la convivencia de hoy va a estar increíble porque estaremos con Heréndira Cruz Villegas Fuentes, consejera jurídica y de servicios legales de la Ciudad de México. ¿Ya está usted listo? ¿Ya estás listo? Pues vamos a darle. ¡Comenzamos! Hola amigos y amigas, estamos para servirles. Soy Heréndira Cruz Villegas Fuentes y tengo el honor de ser la consejera jurídica y de asuntos legales de esta ciudad. Nada más tengo el honor de servirles en los servicios que implica el registro público de la propiedad, el registro civil, toda la regularización también para cuestiones de tenencia de la tierra, así como defensoría pública, las lógicas para mediar a través de justicia cívica. Todas las leyes de esta ciudad pasan para revisión en esta oficina y por supuesto las acciones que acompañan a la jefa de gobierno para darle un mejor sustento para su bien. Si tú eres una mamá autónoma, si eres una persona mayor, si tienes problemas con tu familia, no se te olvide que la Consejería Jurídica te apoya gratuitamente y que estamos para servirte los 365 días del año durante todos los momentos que requieras una atención. Esta ciudad no solamente se transforma, te abraza y te cuida. ¡Heréndira! ¡Qué gusto! El gusto es total. Bienvenido a la casa de la ciudad. Estamos para servirte, mi querido Álvaro. ¡Qué gusto! Gracias por recibir al pueblo de la Ciudad de México a través de las cámaras y los micrófonos de Capital 21. ¡Qué honor! ¡Qué gustísimo! Tenemos muchas cosas que platicar contigo porque voy a cambiar el esquema de para servirle a usted. Antes de que hablemos de tu trabajo, yo quiero hablar de Heréndira la mujer, porque tú eres alguien bien especial, bien diferente y estoy seguro de que cuando las mujeres y los hombres de esta ciudad te conozcan, te van a amar como yo. A ver, ¿es cierto que tu papá es de nuestros pueblos originarios? Sí, yo tengo el honor de ser hija de la migración. Ándale. Que habla mucho de cómo evolucionó la ciudad, ¿no? Entonces, soy hija de dos papás que estuvieron metidos en movimientos sociales y de lucha clandestina. Mi padre de Michoacán y mi mamá de orígenes también étnicos de Hidalgo y de Oaxaca. Entonces, soy la hija del mestizaje, como la canción del Café Tacuba. Soy como la reina jaguar aquí, pero versión michoacana, oaxaqueña y totonaca. Hija de los Pedregales de Coyoacán. Yo nací en los Pedregales de Coyoacán, en la zona periférica, en los años 60 y 70. Entonces mi mamá cuando me parió, pues ya no pudo salir y me parió en los Pedregales. Y ahí nací y efectivamente de niña me hablaba mi nana y mi papá en purépecha. Y pues soy parte de esta ciudad que tiene todas estas ánimas que venimos de diferentes lugares, pero que somos chilangos. ¿Cómo fue tu infancia teniendo padres que estaban en la lucha, teniendo padres que eran observados, tal vez perseguidos? Yo no creo que haya sido como una infancia común y corriente. Así es, Álvaro, querido. Fíjate que pues éramos hermanos de muchas luchas. Y cuando yo era niña, pues me dormía con una batita de cuadritos, me acuerdo muy bien, y con canicas. Porque cuando llegaba la montada a mi barrio para querernos desalojar, porque somos de una zona que fue invadida por los migrantes de Michoacán y de Zacatecas y de Oaxaca en esta zona de los Pedregales de Coyoacán, tocaban las señoras el cohete y teníamos que salir todos los niños y las niñas a echarles canicas a la montada para que la montada no pudiera capturarnos.
Y luego, siendo chiquita, pues mis papás tuvieron que salir unos años fuera con la Guerra Sucia. Y ellos regresaron justamente en la época de la amnistía. Entonces, pues yo crecí con mi abuela un tiempo fuera de esta ciudad y bueno, ya en la ciudad pues muy protegida también, pero pues ciertamente no fui una niña, ni fuimos la primera generación, somos 4 hermanitos, los 3 más grandes somos hijos de ese tipo de luchas y bueno, pues nos sentimos muy contentos que antes no imaginaríamos que esto sucedía a este querido Alvarito. O sea, la verdad es que pues era otra realidad, éramos estigmatizados por ser hijos de la gente de lucha y pues así crecí en la lucha, crecí comiendo cosas como de soya, porque mi mamá no nos dejaba comer cosas de carne, no nos dejaba, teníamos comedores comunitarios y yo soy de las comunidades de base también de la teología de la liberación. Entonces yo vengo de una lógica muy comunitaria desde que soy niña y pues se lo debo a mis padres. ¿Cómo es que decides estudiar comunicación? Pues fíjate que estaba yo muy chavita y entonces estudié comunicación porque yo quería transformar la realidad. Como hija de marxistas y de maoístas, porque mis papás también padres, yo consideraba que la transformación empezaba en la superestructura, es decir, en la lógica de las ideas. Y entonces yo empecé muy chiquita, fundé una radio comunitaria que era una radio bocina en mi barrio a los 14 años. Y entonces hacíamos una radio bocina donde no solamente era de decirle, doña Juanita tiene una llamada y venga por su carne y tal, sino también era decirles y dar talleres de derechos para las señoras para que no les pegaran sus maridos. Y entonces yo decidí estudiar comunicación en la UNAM porque yo quería hacer todo un sistema de radio y televisión comunitario. Entonces yo estudié por eso en la UNAM eso y estudio ciencia política. Ajá. Estudié las 2 carreras porque decíamos, bueno, está muy bien comunicación, pero necesitas tener como toda una lógica de formación política. Entonces nosotros hicimos una escuela de cuadros muy bonita con gente como Berta Luján, como Miguel Concha, como Tatik Samuel Ruiz, gente muy, muy importante en ese momento. Y formamos una escuela de cuadros que veníamos de la gente de los movimientos urbanos populares de esta ciudad y de las iglesias progresistas. Pero es que fíjate nada más qué vida, qué estudios, y esto es nada más una parte de todo lo que has estudiado en México, en el extranjero, pero corrígeme si digo una tontería, tú también has estado apoyando madres buscadoras. Sí. Eso, perdóname, sí tenemos que ponerlo sobre la mesa porque es admirable. Ay, pues mira, Álvaro, yo primero decirte que vengo de un proceso bien interesante, porque vengo de una gente atea, que era mi mamá, y curiosamente muy profundamente creyente que era mi papá, era al revés. Y ellos se conocieron en la clandestinidad, mis padres. Entonces, pues yo fui, digamos, educada para servir, pero en la lógica del servicio y del poder para ayudar a la gente. Entonces siempre tenía una emoción reflexiva sobre todo si ahorita Jesucristo viviera, pues dónde estuviera, ¿no? Entonces pensaba, pues puede estar aquí con nosotros en los Pedregales, pues luego me iba a Chalco, me decía mamá, mira, ¿para qué te vas a Chalco? Si aquí está enlodado, está algo, bueno, pero allá también, porque se les enlodaba y se inundaba y sigue inundándose. Y entonces siempre he estado como en una lógica reflexiva y de emoción, desarrollo de fe, que siempre me permite reflexionar y atender desde dónde te toca estar y cómo tu servicio y amor debe darse y concretarse. Y bueno, pues he tenido grandes maestros y en este tema de edad buscadora yo tengo un amigo muy curioso que seguramente ustedes ubican, que es Alejandro Solalinde. Sí, claro. Y entonces Alejandro Solalinde, yo estaba en ese tiempo en Oaxaca, yo estuve en la transición cuando la oposición ganó en Oaxaca, que fue el primer frente común que gana la oposición en una gobernatura. Tuve la oportunidad de estar con Gabino Acue en ese momento allá en Oaxaca. Trabajé en temas de derechos humanos para todo el tema de reconstrucción del tejido social con la APO y con muchos compañeros que veníamos de la lucha. Y ahí me empieza a decir Alejandro, Erendira, tú conoces a todas las señoras te están buscando, necesitamos alguien que ayude, una abogada que ayude, porque no te he explicado por qué soy de derecho. Y entonces, pues efectivamente, mis grandes maestras, mis grandes amores y mis grandes corazones son ellas. Hagamos una travesura, vámonos a corte y regresando hablaremos de por qué estudió Derecho, pero además
¿Se dan cuenta del tamaño del ser humano que es Heréndira? Vamos a corte para servirle a usted. Me siento tan privilegiado porque estoy en el corazón de nuestra consejería jurídica, pero al rato platicaremos de eso. Y es que Heréndira nos prometió que íbamos a charlar sobre por qué decidiste estudiar Derecho. ¿Hay algo ahí? Sí, fíjate, Álvaro, que yo como soy de barrio, cuando pusieron el drenaje profundo en mi colonia, no había agua ni drenaje profundo, nada, en los años 80. Violentaron sexualmente a uno de mis hermanos y a una de sus amigas. Éramos del CEU, éramos del Consejo Estudiantil Universitario y estábamos en las huelgas y en la lucha y todo este rollo. Y como la casa de mis papás estaba cerca de la UNAM, pues entonces íbamos muchos chamacos allá a la casa y armábamos con esténciles para hacer los volantes y todo eso. Y ellas iban y unos muchachos las violentaron y violentaron también a mi hermano. Y entonces cuando llegan todos golpeados y todo, fuimos en ese entonces a un ministerio público a Tecualiapa, estoy hablando en 86, Álvaro. Ajá. Y entonces vamos y dicen, es que ellos tienen la culpa, ellos provocaron y entonces como sucede, ¿no? Y a partir de eso, pues yo me enojé muchísimo, porque decían, a ver, ¿quién es abogado aquí? Pues tener un abogado era tener lana y nosotros no teníamos dinero y nosotros no teníamos nada. Y entonces fue muy súper desesperante y entonces armamos un comité de derechos humanos con puros chavitos. Y entonces yo hablé en ese entonces con el padre Jesús Maldonado, que fue el fundador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y con Miguel Concha, que era también otro cura que tenía el Fray Vitoria. Y entonces me dijeron, ármate tu comité y ahí nos litigamos todas estas cosas. Y entonces ya pasó el tiempo y siempre tenía que pedir, Álvaro, a alguien, te estoy hablando antes de la reforma, que tiene que ver mucho, sobre todo para quienes nos escuchan, porque la memoria histórica es muy importante. Tenías que tener tu cédula profesional de abogado o abogada, y si tú no la tenías, no podías litigar, tenías que conseguir otra vez. Entonces yo me sabía todo, porque era autodidacta, entonces le tenía que decir a 2, 3 amigos, ya los tenía hartos, y entonces pues yo dije, pues no me importa, voy a estudiar Derecho. Y literal, la noche, en la madrugada, me puse a estudiar en el sistema abierto de Derecho. Y estudié como tercera carrera. Ya había terminado la maestría, estaba empezando en doctorado y dice, papá, bueno, ¿para qué vas a estudiar tú Derecho si son puros corruptos, puro priista? Ya te imaginarás, ¿no? Porque era el concepto de los abogados, ¿no? Y entonces don Emilio Krieger, que entonces vivía, que era de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, amigo de mis papás, dijo, no, Rogelio, déjala que estudie, porque necesitamos abogados como Heréndira. Y entonces pues ya, estudié Derecho, pero ya como tercera carrera, ya después de miles de estudios de otro orden, porque ya todos mis amigos dijeron, ya te vamos a prestar, los metí en líos, Alvarito, porque como me prestaban, pues era para la señora del feminicidio, que para los niños violentas, entonces ya todos pues decían, estos son los revoltosos, y mis amigos todos fresas fifís decían que ya no me iban a prestar su cédula, y por eso estudié Derecho, porque ya no me querían prestar su cédula para litigar casos bien complicados y bien dolorosos y bien difíciles. Esta es, vamos a llamarla, la parte humana. Pero yo creo que muy pocas personas saben que tú eres una heroína de la patria, que tú has hecho cosas bien importantes por México en el terreno cultural. A ti te debemos cosas. Recuérdale a las audiencias de Capital 21, por ejemplo, algunos de tus logros en Secretaría de Cultura en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Son épicos. Bueno, debo decirte que el licenciado fue muy lindo, muy lindo, lo quiero muchísimo, pero también Alejandra Frausto, que era la secretaria y que es una reina. Sí. Y debo decir porque yo venía de una persecución, Álvaro, muy dura, de amenazas de muerte y de situaciones muy difíciles. Y recuerdo muy bien cuando Alejandra me dijo, mira, ya, para y dedícate, porque además yo vengo de una familia de artistas, o sea, yo vengo de una familia dedicada al arte, yo soy música, yo toco el piano desde niña también, en fin, mi familia es del arte. Me dijo, vente para acá, que todo el mundo te conoce, por favor. No falta chistoso que dice que entré por mi hermano a eso cargo, cuando mi hermano ni vive en México, pero bueno.
Y efectivamente, Álvaro, pues con Alejandra hicimos un gran binomio y con la gente de su equipo padrísimo. Yo diría 3 cosas que se lograron muy bonitas. La primera cuestión en términos jurídicos, Álvaro, es poder haber hecho la repatriación de bienes culturales de la nación. Creo que jurídicamente es un hecho inédito, es un hecho importantísimo, porque era como un acto de dignidad y de memoria de nuestro país. Y jurídicamente yo debo agradecer mucho a Alejandro Celorio, que era mi par en Cancillería, que fue maravilloso, extraordinario, porque hicimos cosas divinas. Pero también, obviamente, al licenciado López Obrador, a la señora Beatriz y, por supuesto, a la licenciada Alejandra Frausto, que ahora es mi compañera, que apoyó muchísimo nuestras locuras y demencias jurídicas para poder, y de verdad, querido Álvaro, la ciudadanía tiene que saber que fue histórico, ¿sí?, que repatriamos más de 23,000 piezas de este país. Bueno, no nos trajimos al penacho de Moctezuma porque si no se nos deshacía en el avión, ¿verdad? Por eso tengo que eres una heroína. Pero a una, ¿eh? Y de verdad ahí yo voy a hacer el equipo con Diego Prieto. Pero jurídicamente nos tocó hacer ese tinglado. Yo creo que el otro elemento muy importante, que híjole, que ese sí es como mi hijo, porque pues yo soy indígena y mi abuela bordaba, que es el reconocimiento de los derechos colectivos. Fíjate que algo muy importante ha sido que los bordados como este, que creo que es una belleza, que es de Huautla de Jiménez, de donde era doña María Sabina, se lo robaban. Entonces de cuenta que de pronto Shane, de pronto las marcas como Zara, como Hermes, de pronto ya sacaban textiles sublimados, le llaman, ¿no? Que es que pintan y que entonces hacen un emburo, que cosas bellísimas, pues, ¿no? O de los huiráricas, así con chaquiritas, los propias, incluso automotrices, no voy a evitar nombres. Y la verdad fue padrísimo porque nos aventamos litigios. Y creo que esos litigios son históricos porque no solamente logramos que, por ejemplo, los saltillos, que hay originalmente los saltillos no son de Coahuila, son de Tlaxcala, de Contla. Y por la migración, mucha gente se fue a Saltillo. Entonces, esta lógica fue muy bonita porque fue lograr que una empresa muy importante como Carolina Herrera les recuperara y dejara de circular piezas plagiadas de un tema de este orden. ¿Y el tercero? Y el tercero, creo que lo más importante, y pero nada más para cerrar esta idea, históricamente la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Industrial en el mundo, reconoció en el mundo la propiedad colectiva de los pueblos africanos, asiáticos y americanos en propiedad colectiva. Eso, ya, con eso duermo toda la vida. Y creo que el tercer punto, que es también muy, muy importante, es el reconocimiento de los saberes ancestrales en materia intangible también, de los saberes y cocinas. Es decir, muchas veces la lógica de los saberes tradicionales en términos medicinales, en términos de cocina, se plagian. Sobre todo por ejemplo, los penicilios, son del maíz. Y entonces se logró que todo eso se reconociera como un saber ancestral y fuera reconocido también mundialmente. Entonces, son unos hijos muy queridos, mi querido Alvarito, porque eso no es enchilame la otra, ¿no? Ahora entiendes. Mira, vámonos a corte porque regresando viene el remate triunfal, porque es nuestra consejera y tiene mucho para servirle a usted. Continuamos. Ay, me hiciste recordar. Erendira, ahora sí hablemos, por favor, de lo que tú haces en el gobierno de la Ciudad de México, porque yo creo que le vamos a hacer mucho bien a muchas mujeres y a muchos hombres cuando se enteren. Híjole, primero es un honor estar con la licenciada Clara Brugada. O sea, es para mí un lujo ser parte de un equipo, de una mujer que viene de la periferia, porque tiene una visión diferente y que tiene una lógica del territorio, como yo. Entonces me siento como pez en el agua con la jefa porque me siento muy contenta. Fíjate, Álvaro, cuando era niña, mis papás tardaron, yo ya era adulta, ya estaba terminando el posgrado, y duraron 45 años en tener sus
sus escrituras. 45 años. Entonces, y bueno, pues las actas de nacimiento, porque nosotros tenemos un apellido compuesto, siempre había sido un problema por nuestros apellidos y que guas. Y entonces, qué curioso, porque cuando la jefa de gobierno me hace el favor de invitarme, digo, ay, jefita, pero es que son los temas que no me gustan. Dice, pues por eso, como tú has batallado, métele para que lo que tú sufriste nadie más sufra. Y entonces, pues ahora resulta pues que estoy justamente encargada de todos los registros de esta ciudad, que es una cosa hermosísima. O sea, si te enamoras, si te desenamoras, pasa por el registro civil. Claro. Si naces y te mueres, pues pasas por el registro civil. Entonces son cosas tan importantes, porque si tú no tienes identidad, pues nada más no existes, no tienes derecho a la salud, a la educación, a nada. Entonces, eso es bien importante porque es un acto registral fundamental de los derechos humanos, y he sido defensora de los derechos humanos, y me parece muy importante la labor que se hace en ese sentido. Dame, por favor, ejemplos de quiénes pueden acudir a ti. Porque tenemos gente en Azcapotzalco, tenemos gente en Milpa Alta, porque tenemos gente en Benito Juárez, porque tenemos toda esta enorme Ciudad de México. No, yo creo que todo mundo, a ver, hay gente que ni conozco, luego me da risa que llega mi secretaria y dice, le habla a su amigo y es un viejito, o llega a su amiga que es otra persona, y son gente que no conozco, o sea, es gente que escucho, que veo, que incluso luego me reconocen, ¿no? En la calle, pero pues tenemos los martes ciudadanos, sí. Tenemos los jueves casa por casa, sí. Y para mí me es un lujo, es una cosa hermosísima de poder que se me acerquen y me pregunten, porque no solamente el registro civil, tengo los registros públicos y de la propiedad, y aquí tenemos todo el tema de despojo. Álvaro, por favor, gracias por ayudarnos a difundir que estamos metidos para que no haya despojos, que no haya abusos con las señoras mayores, que haya un tema de justicia en tenencia de la tierra, y estamos muy metidos en el tema de no permitir ningún despojo más, y en eso estamos coordinadamente con Seguridad Pública, con Gobierno, con la Fiscalía y nosotros. Tenemos una mesa y es muy importante que la gente sepa que no se debe de dejar y que estamos para servir, dijeras tú muy bien, para que estas tareas, y las personas me dicen una cola inmensa, es de las más cotizadas, me hacen broma aquí, pero estamos para servirles. Y eso es bien bonito porque les ayudamos, les orientamos, y la Defensoría Pública también depende de una servidora, entonces les ponemos abogado gratis también para que la gente sepa cómo defenderse. Pero todo eso es bien caro, sacar escrituras, híjole, entre que te pasan los años y entre que te cobran un dineral, ¿cómo le hago? Pues fíjate que es muy bonito porque hemos tenido también de mi área, depende en la relación con los notarios y las notarias, y entonces pues tenemos unos convenios. De hecho, vamos a iniciar ahora en noviembre, va a ser el primer año que vamos a hacer noviembre y diciembre con los notarios en las notarías de la Ciudad de México, con el presidente, mi querido Roberto Garzón, que te vamos a tener 2 meses de notariado. Y vamos a ir a las colonias con ellos, que se loden un poquito nuestros amigos notarios, que aquí vienen los martes también. Los vamos a llevar a las periferias, vamos a hacer en las 16 alcaldías jornadas de regularización, de atención y de notariado, porque tenemos un tema en ese sentido. Y no se te olvide que también tenemos temas en suelo verde. La Ciudad de México es 60% de suelo verde, suelo comunal, y también con la SEDATU, con Etna Vega, tenemos un convenio muy importante para lograr estas regularizaciones. Tú tienes muchos servicios, tienes incluso chatbots y cosas de esas. ¿Cómo le hace una persona común y corriente? Es muy importante. Mandas un chat, así como yo te mando un WhatsApp. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Oye, tengo una duda. Fíjate, quiero saber cómo está mi predio. Quiero saber cómo está mi escritura. ¿Cómo va mi TED? No sé qué. Y ese chatbot te responde y te remite con quien debe de atenderte. Es una maravilla. ¿Qué otros servicios tienes por ahí de repente como que sorprendentes? También algo muy importante también ha sido que hay un problema de pensiones alimenticias. Ese es un temón. Y las pensiones alimenticias con nuestras madres autónomas es muy importante. Y tenemos, por instrucción de la jefa de gobierno, Clara Brugada, áreas especializadas con perspectiva de género para atender a nuestras queridas compañeras que son mamás solas y autónomas, para que se pueda atender estos temas junto con la Fiscalía y junto con el Tribunal para atender estas situaciones. Es que ustedes tienen una sensibilidad muy especial. Te voy a hacer una pregunta súper importante, con mucho amor, con mucho respeto, porque con Clara Brugada todo ha cambiado. ¿Cuál es el nombre específico de tu oficina? ¿Es consejería? Es la Consejería Jurídica y de Asuntos Legales.
Y entonces pasan por mí, que es tu servidora, y por todo mi equipo, que son un equipo de más de 5,000 personas que trabajan en esta, desde la que barre hasta que te recibe en la puerta. Somos 5,000 personas que tenemos el honor de servirles a nuestra ciudad, que damos todos los servicios de registro civil, registro público de la propiedad, todos los registros para las cuestiones notarias, para la sucesión de los panteones, para todas las asesorías con los defensores públicos, y también justicia cívica. Si tú tienes un vecino que hace ruido, que tira el perro, que no sé qué, 65 infracciones de orden de justicia en ese sentido tenemos, pero estamos haciendo algo muy importante, Alvarito, los círculos de paz, que es para mediar y atender estos conflictos para poder hermanarlos. Te decía que esta era una pregunta con mucho respeto porque las audiencias están acostumbradas a hablar de una Secretaría de Cultura, están acostumbrados a hablar de... Pero no de la consejería. Y esto es tan importante. Mira, te voy a pedir un favor. Mirando a tu cámara que la maneja una mujer, que la maneja Laura, yo quisiera que le mandaras un mensaje al pueblo de nuestra ciudad para que se acerquen a ti. Venga. Pues, queridos amigos y amigas, estamos para servirles. Y algo muy lindo de servir y amar esta ciudad como chilanga que soy, es ponerles a sus pies todos los servicios que puedan ayudar para tener certeza jurídica de sus bienes, que nadie abuse de ustedes, que si algún hijo, alguna nuera por ahí se está pasando de lista, cuentan con nosotros para poderlos defender, que si tienen un hijo privado de la libertad, podemos ayudarlos para poder orientarlos para que sean atendidos de manera justa, y que todos los registros, tanto de actos de nacimiento, de sus casas, para orientarlos para la escrituración o con temas de orden notarial, podemos ayudarles también. Que si su vecina hace mucho ruido, que si su vecino y el perrito, nosotros les ayudamos a través de justicia cívica para que platiquen, para que podamos vivir en paz, porque justamente los servicios que hace esta consejería es llevar a ustedes la justicia cotidiana que está en sus manos y en nuestras manos para servirles. Gracias. Ha sido un honor, un privilegio estar contigo en el corazón de tu centro de operaciones. De veras, en nombre del pueblo, gracias y nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Para servirles.